entender quién es el otro, a veces somos un poco malos en nuestras actividades de comunicación, ¿no? De promover los derechos humanos, porque ha terminado siendo un poco como decir, miren, esto es lo correcto es la inclusión, lo incorrecto es el respeto a la diversidad, y si piensas así estás bien, y si no piensas así estás mal, ¿no? Y entonces yo Ajá. veo que hay muchas personas que no se atreven a decir, es que yo no pienso eso, porque mis valores religiosos, porque mis padres me enseñaron, pero o sea, para realmente abrir y descubrir este nuevo mundo en el que de verdad esas otras personas a las que les tengo miedo no son personas a las que debería de asustarme, pues sí necesito tener un diálogo en el que tienen que escucharme, ¿no? Tiene que ser un espacio seguro y tenemos que tener la confianza, debería haber, ¿no? Ese espacio en el que se puedan externar, ¿no? Y en el que se pueda darle el tiempo a las personas de que esa semillita se siembre y esa semillita crezca y hay esas reflexiones, porque a todos nos pasa, ¿no? Y fíjate, luego sí me parece, me abruma, la verdad, la agenda de los derechos humanos cuando hay Sí. que contársela a un alumno de derecho, por ejemplo, porque yo doy esa materia. Y, o Ajá. sea, y definitivamente o sea, es algo titánico decirle, bueno, a partir de hoy vas a entender, vas a comprender luchas sociales que tomaron muchos años y mucha discusión y mucha filosofía y muchas víctimas para que puedas tener la postura correcta sobre muerte asistida, sobre interrupción legal del embarazo, sobre matrimonio igualitario, sobre aborto, sobre derechos sindicales, sobre políticas sociales, sobre hospitalidad, sobre combate a la xenofobia. O sea, todo eso. Híjole, no está tan fácil, ¿no? O sea, para todo eso hay reflexiones personales que toman su tiempo. Yo mismo las he pasado, bueno, el machismo, en los sistemas adultocentristas que tenemos, o sea, en nuestro racismo interiorizado. Entonces, todo nos ha tomado tiempo, ¿no? Y creo que también tenemos que ser muy conscientes que a las demás personas, pues también les va a pasar un proceso de este tipo. Y creo que aquí hay una gran área de oportunidad, ¿no? Y por eso, y yo creo que mucho de lo que se refleja en nuestras instituciones y estructuras es por eso, porque no ha habido esos diálogos y no ha habido que como esas, como que te caigan esos veintes, ¿no? Como persona primero y luego ya como institución. Claro, totalmente. Y una cosa que decías que creo que es muy importante recalcar, pues es este proceso, ¿verdad? Este proceso, porque a veces, yo creo que a veces todos hemos estado en este punto. De hecho, me recordaste una anécdota que tuve con un amigo. Y este amigo me decía, oye, lo que pasa es que yo quiero como entender más la lucha de las mujeres, como, pero la verdad yo creo que soy machista. O sea, pero me sorprendió porque fue así como de la nada. Y me dijo, y no sé cómo cambiar porque la realidad es que yo pienso así por cómo me educaron. Entonces, para mí, yo le dije, o sea, esto es como lo más lúcido que he recibido, ¿verdad? De un comentario de un hombre, porque le digo, de eso se trata, o sea, no es que al principio lo entendamos todo y que podamos tener, pues, una postura que es como y casi imposible, pueda agradar a todos los demás. Digo, pero en este mismo proceso de cambio, de deseo de aprender, de como tú decías, de buscar nuevos espacios para tener diálogos con personas que piensen distinto a nosotros, es lo que crea la diversidad y es lo que yo creo que podría ser la base al respeto a las demás creencias, ¿verdad?, de las personas, porque tampoco una persona no esté de acuerdo con las nuevas, no nuevas ideologías, ¿verdad? Pero con distintas ideologías a nosotros, también no quiere decir que a veces he escuchado como, es un retrógrada o, no, es que es demasiado tradicionalista. Pues no, ese no es el punto, ¿verdad? El punto es encontrar esta manera donde podamos converger estas distintas opiniones. ¿Y, y cómo ha sido? Cuéntame un poquito cómo ha sido el que enseñes los derechos humanos a estudiantes del TEC, ¿verdad? Del TEC de Guadalajara. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que ellos tienen en respecto a esta materia? ¿Cuáles son sus inquietudes? Bueno, fíjate que esto de empezar a enseñar sobre derechos humanos lo agarré como compromiso personal, incluso antes, ¿no? De poder tener la materia, porque siento que hay mucho que se puede compartir en las propias comunidades, ¿no? Con los funcionarios hace falta muchísimo y eso es algo de lo que me he dedicado mucho, ¿no? A tratar de dar estos talleres con personas de policía, de fiscalía, de autoridades migratorias, con consulados, entonces, el mostrar, ¿no? Que este enfoque porque lo tenemos como muy común, o sea, ya por mandato, ¿no? De la Constitución, pues todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos y se aprende en el discurso.
pero es esto de que realmente debe haber un trabajo de interiorizar qué realmente significa defender los derechos humanos. Y cuando voy ahora con los alumnos, ¿no? Ya sea los de primer semestre que están en Introducción del Derecho, que también tenemos un bloque ahí sobre derechos humanos, o ya en la materia, este es un tema donde digo, no nos lo podemos saltar. O sea, aquí sí tienes que cuestionarte realmente, ¿no? ¿Qué tanto tú estás dispuesto a seguir esa idea? Porque al fin y al cabo es yo les digo, los derechos humanos son un cuento. O sea, claro que no es cierto, o sea, no existen en la realidad los derechos humanos como algo que está dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues claro que no me van a hacer una operación y me van a encontrar ahí el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la... Pues no, inventamos nosotros que es importante que todas las personas se les reconozca esto porque no queremos que se sigan repitiendo muchas tragedias, ¿no? Queremos revertir las grandes desigualdades y por eso decimos, bueno, vamos a determinar como especie que esto es un buen modelo a vivir, ¿no? Pero para que los derechos humanos sean una realidad, no la tenemos que creer en ese cuento. Y la pregunta es, o sea, ¿tú realmente crees en ese cuento? Y creo que ahí hay un primer punto bien importante, porque yo aquí tomo, de hecho, una frase cristiana, una frase de la Biblia, del Sermón del Monte, cuando Jesús enseña las bienaventuranzas, ¿no? Él casi para terminar hace una reflexión y les dice, amar a vuestros amigos es como algo muy fácil, pero amar a vuestros enemigos, ahí estoy parafraseándolo, ¿verdad? Obviamente, pero ese es el reto, ¿no? O sea, ahí es donde realmente uno puede demostrar que vive el amor. Y esto me hace mucho sentido con los derechos humanos, porque los derechos humanos no se crearon para que se los respete a los que me caen bien. O sea, yo no necesito respetarle la libertad de expresión a alguien con quien estoy de acuerdo. Y los derechos humanos nacieron porque precisamente hay gente que tiene opiniones muy distintas a las mías, que no solamente son diferentes, sino que me molestan, que quisiera censurar, que quisiera callarlo, ¿no? Y para esas personas se inventó la libertad de expresión. Entonces, yo les digo, a ver, piensen en la persona que más odien, en el ser más detestable que ustedes conozcan, en la persona que no merece vivir. Y bueno, los derechos humanos se inventaron bajo la premisa que aún él o ella merece vivir. Y es algo muy fuerte. Yo no sé qué tanto Wow. realmente estamos dispuestos culturalmente a vivir un tema de los derechos humanos, ¿sí me explico? Como forma de vida. Y si no podemos creer en los derechos humanos de una forma moral, pues por eso es tan débil, ¿no? El sistema de protección de derechos humanos en lo jurídico, porque lo jurídico depende de lo moral, ¿no? O sea, la verdad es que sí. Y más este sistema, ¿no? Entonces, sí es una profunda reflexión. Y aparte te quiero decir otra cosa, ¿eh? No hay una única teoría de los derechos humanos. Hay grandes contradicciones en los derechos humanos donde ciertos defensores piensan una cosa y otros piensan otra, ¿no? Por ejemplo, en el mismo movimiento feminista, claro que hay debates fuertes, ¿no? Porque algunas feministas más de movimientos pasados, ¿no? A lo mejor de otras generaciones, les cuesta mucho entender esto de personas gestantes o de que las mujeres trans son mujeres y ellas están no en una negación irracional, tienen sus argumentos, ¿no? Porque ellas lucharon porque se reconozca, ¿no? Y se reivindique la dignidad de las mujeres, pues desde una visión muy biológica, ¿no? Entonces, ahora, pues con desde otros marcos teóricos y de otras experiencias y de muchas historias también, ¿no? De mujeres trans, pues vienen otras oleadas feministas que plantean cosas diferentes. Y ahí hay un debate, ¿no? Y lo mismo podemos hablar del aborto clandestino, por ejemplo, ¿no? O sea, hay ciertos grupos feministas que hablan, pues que no, que hay que legalizar el aborto para que se elimine el aborto clandestino, y no, y tenemos otras feministas que no lo reivindican, ¿no? Y en muchos, o sea, porque no es un trabajo acabado, ¿no? Aquí, por eso esa reflexión es interiorizar, pero sobre todo el atrevernos a escuchar a quien está viviendo una situación, ¿no? Atrevernos a escuchar esos testimonios, atrevernos a ponernos en sus zapatos, eso es clave. Y fíjate que con lo de los zapatos, perdón, te voy a contar más una anécdota más, ¿no? Sí, sí, Que he cuéntame. usado en cursos y les digo, esa frase de ponerse en los zapatos de otro es muy buena, pero háganlo. Y lo hacemos en la clase a veces y les digo, a ver, para ponerse los zapatos del otro, primero hay que quitarse los zapatos. ¿Quién del salón se va a quitar los zapatos? Y algunos no se los van a quitar, y lo entiendo, ¿no? Porque le huelen los pies, porque les da pena, no sé, pero sí Sí. es un reto, ¿no? O sea, te expone, ¿no? Quitarte los zapatos. Y digo, ve, fíjate, o sea, para poderte poner en los zapatos del otro, primero tienes que salirte de tus propios zapatos o de tu propio contexto, y eso puede ser muy incómodo, lo respeto, ¿no? Entiendo, pero sí vas a tener que salirte un poquito si quieres aprender qué vive el otro. Y el otro reto, el más difícil es, a ver, ponte en realidad los zapatos del otro
casi nadie se pone los zapatos de otro en la vida real, ¿verdad? Porque tenemos miedo que no nos vaya a pegar una infección o alguna cosa así, ¿no? Y le digo, bueno, esto también es metafóricamente muy afín porque sí nos da miedo atrevernos a acercarnos a su experiencia de vida, ¿no? Un señor cuarentón, de heterosexual con su familia, ¿no? Que siquiera pensar, ¿no? A ver, atrévete a pensar qué pasaría si tú fueras gay. No se lo puede ni permitir, ¿no? O sea, aparte Exacto, nuestra masculinidad es tan frágil que ni siquiera nos puede tocar el número 41 en la fila, ¿no? Porque nos quitamos. Pero, o sea, es difícil, es incómodo, y yo creo que ese es uno de los retos más grandes, pero ese es el lugar donde creo que podemos construir un marco moral y teórico como mucho más centrado, ¿no? totalmente. Y me encantó lo que dijiste, o sea, cómo es que realmente en ese lugar es donde realmente podemos construir, ¿verdad? Y en este caso, ¿cómo crees que la sociedad el día de hoy, o vamos a ponerlo mejor en un plano personal, cómo crees que cualquier ciudadano, ya sea hombre, mujer, como se identifique, crees que pueda, ahora sí como dicen, ¿verdad?, colocar su granito de arena o poder ayudar a que pueda haber un cambio, ¿verdad?, en la sociedad, o al menos, pues dejar este machismo o estas ideas, ¿verdad?, dejar de que sean interiorizadas. Lo primero, hay una canción de Michael Jackson que me encanta, que se llama The Man in the Mirror, ¿no? El hombre en el espejo. Y Sí, esa canción se me hace como la mejor receta, ¿no? Que dice, para cambiar el mundo tengo que empezar con el hombre que está en el espejo, ¿no? Y hay que partir de una neta muy clara que es que todos discriminamos. Sea, todos discriminamos. O sea, todos nos falta muchísimo para poder realmente respetar como queremos a las demás personas, ¿no? Y tenemos mucho que revisar. Y para eso es la introspección y también el aceptar que otras personas nos digan, ¿no? Cómo nos ven desde ese lado y hacer acciones que de verdad nos hagan, o sea, nos hagan romper como con esas estructuras que nos han enseñado. Aquí yo quiero dar dos consejos, ¿no? El primero es romper con esas estructuras. Sí es cierto, y yo lo puedo decir abiertamente, sí implica un poco traicionar cosas que nos enseñaron gente que amábamos, ¿no? Como nuestros padres. sí, Y traicionar esas enseñanzas no significa que los estamos traicionando a ellos, ¿no? Creo que podemos hacer un acto de decir, te agradezco lo que me enseñaste. Tal vez tú me enseñaste que no debía de ejercer públicamente mi sexualidad o mi preferencia sexual o mi identidad de género porque me podía hacer daño, porque me podía insultar. Sé que lo hiciste con la mejor de las intenciones, pero no voy a seguir esa enseñanza, ¿no? Ni la voy a difundir con mis hijos, ni con mis amigos. ¿Sí me explico? O sea, y ese sí, o sea, sí tiene que haber sí tenemos que dejar esas cosas y eso sí implica como un poco hacer un rompimiento, pero no necesariamente significa que vamos a quemar todo lo del pasado, ¿no? O que vamos a culparlos, ¿no? Em, Creo que es sano también como hacer ese perdón o simplemente como ese ajuste, ¿no? De decir, bueno, yo sigo en un nuevo camino. Em, yo creo que también aquí un tema pues, muy importante, justamente hablando acerca de todo lo que nos falta, es la culpa no nos sirve de mucho. O sea, si hicimos algo mal, pues obviamente hay que admitirlo, ¿no? La culpa para eso es, pero más que para eso no. Entonces, luego cuando nos damos cuenta que sí teníamos actitudes machistas, sí nos damos cuenta que teníamos actitudes violentas contra nuestros niños, yo lo digo abiertamente, ¿no? O sí, sea, a mí me educaron diciéndome que una nalgada dada a tiempo, pues, era disciplina y no violencia, ¿no? Y total. teniendo un niño, a un hijo como mi Carlitos, que tiene TDAH y tiene hiperactividad y que es una bala, hubo un par de veces donde en su impulsividad era agresivo con su mamá o conmigo, y entonces la presión social, ¿no? Me decía pues, que le tenía que dar un correctivo, una nalgada, ¿no? Y hubo un Claro. momento donde tuve que reconocer que esa era una actitud violenta, ¿no? Y me acuerdo a sus 3 años de edad, platiqué con él y le dije, Carlos, no sé cómo educarte cuando estás en este momento, pero sí sé que no te voy a volver a tocar ni siquiera con esta nalgada, ¿no? que Ah, te he dado. Y eso me va a implicar un cambio fuerte, ¿no? Y entonces, pues sí, te quedas sin armas, y eso me pasa con muchos papás, ¿eh? Que luego son como que tienen actitudes violentas con sus hijos, no tiene las herramientas, ¿no? Porque pues lo que te enseñaron es esto, ¿no? Y entonces las vamos a tener que encontrar, ni modo. Pero sí tenemos que renunciar a estas formas más violentas, a formas discriminatorias, excluyentes. Y ese es el primer paso, ¿no?
como atreverse a decir sí lo quiero dejar, ¿no? Y hay muchísimos lugares donde tenemos, hasta en cómo consumimos nuestras redes sociales, tenemos mucho que aprender, ¿no?